de los videos, ¿ya? Ya, doctores, los videos, el primer video, el del doctor Abuadwa, en realidad los tres, todavía les falta un poco en el examen, doctores, ¿ya? Si bien es cierto, las anamnesis, bueno, seguir el patrón, la anamnesis, ahí no van a tener mayor dificultad, sino la de ampliar vuestra enfermedad actual, ¿no? En relación al examen, sistematícense en lo que hay que hacer, ¿no? No es tan fácil al inicio, pero tiene la guía. Examen físico, ¿no? Ahí tiene el examen de semiología general, primero funciones vitales, actitud, fases, viene la parte de semiología general y luego de regiones y por aparatos y sistemas. Doctores, los tres videos, por ejemplo, adolecen de esas cosas, ¿no? O sea, sistematicen. Inspección de abdomen, ¿no? Auscultación de abdomen. Si bien es cierto han hecho, pero todavía tienen que incidir un poco más, ¿no? Percusión y luego palpación. Como una semana hacemos inspección y auscultación, la otra hacemos percusión y palpación. En realidad debemos hacer en un par de días todo para que aprovechemos todas las 2 semanas. Entonces no se olviden, primero inspección, auscultación, percusión y palpación, en ese periodo, en ese sistema. Y después cuando hacen semiología general y hacemos semiología digestiva, doctores, ya les he dicho, empieza en la boca y termina en el ano. Si el paciente autoriza, tienen que hacer el tacto rectal. Si no autoriza, se pone diferido, el paciente no autoriza el examen de tacto rectal, pero tienen que hablarlo, ponerlo en la historia. No se olviden esas recomendaciones. ¿Ya? Entonces, tienen que incidir más. Y si estamos haciendo digestivo, está bien, algunos grupos han hecho, no hacen semiología general, hacen semiología general, deberías de ver pues, si está ictérico o no está ictérico tu paciente. Entonces no se olviden, por lo menos mirarle la conjuntiva, la esclera. Y lo otro, la boca, si está hidratado. Hemos dicho que el aparato digestivo empieza en la boca. Cómo está la lengua, cómo está la mucosa oral, cómo están los dientes. Ninguno de ustedes examina, por ejemplo, esa parte, ¿no? Claro, por pandemia de repente hay temor a examinar, pero tienen que hacerlo, ¿no? Y si no, hablar, pues si en el video y ponerse, abrimos la boca, el paciente está normal, los dientes en buenas condiciones, la lengua está normal, etc. Y doctores, eso sería en relación a los videos. Y la historia clínica también debe estar por ahí. Entonces, avancemos con la exposición. ¿Ya están listos, el grupo 1? Doctores, grupo 1. Sí, doctor. Bueno, buenas tardes, doctor, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer la exposición número 9. Siguiente, por favor. Bueno, en este capítulo vamos a ver acerca de 5 síndromes: el síndrome ictérico, el síndrome ascítico, síndrome de hipertensión portal, síndromes pancreáticos y por último el síndrome rectoanales. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca del síndrome ictérico. Bueno, se va a denominar ictericia a la coloración amarilla de la piel y de las mucosas por aumento de la concentración de la bilirrubina sanguínea. Esto va a ser una de las alteraciones de la coloración de la piel de mayor significado clínico y su presencia va a asegurar la existencia de una situación mórbida. La concentración normal de bilirrubina sérica varía entre 0,3 y 1 miligramo por decilitro. Cuando esto supera los 2 miligramos por decilitro, se va a exteriorizar clínicamente como una ictericia. Sin embargo, solo un 70 o 80% de los observadores van a detectar ictericia con valores de bilirrubina de 2 a 3 miligramos por decilitro. Con de acuerdo a su fisiopatología, el metabolismo de la hemoglobina va a originar el 80 u 85% de la bilirrubina y el clivaje de la mioglobina, el citocromo y otras enzimas celulares, como pueden ser las catalasas, las peroxidasas, que van a contener un hemo, y la eritropoiesis ineficaz.
entre el 15% y el 20% restante. Entonces, 2/3 se van a originar en el sistema retículo endotelial del hígado y el resto en el vaso de la médula ósea y de los capilares. Acá vamos a tener dos tipos de bilirrubina, que van a ser la bilirrubina indirecta, que puede ser hidrófoba, ligada a la albúmina y no filtra con el riñón. Entre sus alteraciones van a haber las prehepáticas, que se van a producir excesivamente, y la disminución del aporte de la bilirrubina. Y entre las alteraciones hepáticas va a estar la alteración de la captación y la disminución de la conjugación. En la bilirrubina directa se va a filtrar en el glomérulo y va a reabsorber en el túbulo proximal, que va a originar una coluria. Y entre las causas de estas van a estar las hepáticas y las posthepáticas. Entre las hepáticas vamos a ver los que son los trastornos hereditarios de la excreción, la lesión hepatocelular, la lesión intrahepática. Y en las posthepáticas vamos a ver lo que es una colestasis extrahepáticas, que van a estar intraluminales, que dentro de esto va a estar el colédoco-litiasis, y las extraluminales, que van a estar las neoplasias. Siguiente, por favor. Bueno, y con respecto a la semiología, en la anamnesis vamos a obtener los datos del paciente, que van a ser la edad, el sexo, sus hábitos tóxicos, medicamentos hepatrocíticos, que se van a hacer más que todo las causas, su forma de comienzo, su fiebre, escalofríos, dolor abdominal, pruritos, o si podemos observar lo que es una pérdida de peso. Entre el estado general podemos observar si es que hay una ictericia obstructiva o una consunción muscular. Entre los grados de ictericia van a haber 3 grados, uno que va a ser flavínica, rubínica y verdínica. Y en la piel podemos observar lo que son los signos de rasgado, que puede ser una colestasis, una telangiectasias aracniformes, que esto puede ocasionar una cirrosis. Podemos observar sactelasmas, hiperpigmentación y el anillo de Kasia-Fleischer en la córnea. En el sistema linfoganglionar podemos observar adenomegalias generalizadas o mononucleosis infecciosa. En la palpación hepática podemos ver una hepatomegalia blanda y dolorosa, firme y con borde filoso, o también una hepatomegalia en metástasis. Y en los exámenes de laboratorio podemos pedir lo que es un hemograma, una fosfatasa alcalina, o también métodos por imágenes no invasivos e invasivos, marcadores de patogenia inmunológica, también marcadores virales, enzimas hepáticas, eritrosedimentación y hepatograma. Siguiente, por favor. Estamos discutiendo síndrome por síndrome, ¿no? A ver, con lo que ha explicado, a ver qué más. A ver, doctora Ramos, ¿qué más haríamos en relación? Usted dijo que de 2 a 3 miligramos se hace evidente, además de la manifestación en la piel, ¿qué otra manifestación puede darnos el síndrome ictérico? Picazón en el abdomen, doctor. Ya, pues, prurito cuando son crónicas, doctores. Cuando son agudas no te da, sino la coloración amarillenta. Es la piel, y antes de ponerse la piel amarilla, es la esclera. Y la esclera se ve rápidamente, ve el paciente, su familia y nosotros. Y otra, la mucosa oral. Ustedes le hacen levantar la lengua para arriba. Si ellos pongan la lengua para arriba, entonces ahí ven ustedes la ictericia. Ya cuando es en piel, en manos, ya es cuando la bilirrubina ya está muy alta y cuando es más crónica. Y cuando es crónica, la hiperbilirrubinemia te va a dar otro síntoma que es el prurito, el escozor. Entonces el paciente, a la hora que vamos a examinar, viene con lesiones de rascado. Ya, entonces no se olviden el prurito. ¿Qué otra manifestación más puede tener la ictericia? Doctora Ramos. También puede ser por la pérdida de peso del paciente. Como ictericia, digamos, ¿no? Bueno, también una coluria. Claro, correcto, doctora, a eso iba. Entonces, si es la coluria, los pacientes a veces no se ven los ojos, pero sí notan en la orina. Cuando hagamos nefro vamos a ver la orina, pero ya desde ahora vemos. ¿Cómo es la orina, doctora? ¿Han leído ahí cómo es la coluria? Es orina oscura. Ya, ¿cómo qué cosa? Sí, ¿Qué cosa podrías comparar?
Porque tenemos que decirle al paciente. El paciente de repente dice, no, es normal. Y sin embargo tú le dices, su orina es como qué. Se podría decir que la orina es como la Coca-Cola. Claro, correcto. Su orina es como Coca-Cola. La Coca-Cola ya de por sí es bien oscura, ¿no? Pero le dices, su orina es como oscuro como la Coca-Cola. No, no, o es, bueno, es bastante amarillenta, ¿no? Porque la orina normal, pues todos sabemos que es un color ámbar, ¿no? Pero ya cuando el paciente te dice es como Coca-Cola, ya estamos pensando que es una ictericia marcada, ¿no? Cuando el paciente tiene que decirle si era normal como antes o ahora es mucho más amarilla, entonces te dice es amarilla, ¿no? Es como el té cargado, dicen. Y el té cargado, lo tomamos en la bolsita filtrante, ponga un té, no es lo mismo que tú pongas un ratito a que coloques 5 minutos en infusión. Por eso es que hay distintos grados. Pero ya el paciente tiene que preguntarle si es como era antes su orina o ha cambiado de color. Ahí te van a decir. Ha ido poco a poco poniéndose más oscura, como el té cargado y ahora como la Coca-Cola. Para que sea como la Coca-Cola, doctores, ya tiene que ser pues una ictericia marcada, ¿no? Ya, entonces eso es en relación a ictericia. No se olviden, los ojos, la mucosa oral, la piel y el prurito, eso ya es cuando es crónico. Y los distintos colores de ictericia, ¿no? Va desde un amarillo patito hasta una ictericia cuando se ponen demasiado amarillos que parecen verdes, que por eso se llama ictericia biliverdínica. Cuando hay una obstrucción extrahepática y es crónica, así se ponen los pacientes. Ustedes van a ver. Cuando es aguda es más amarillo. Y, doctora, ¿ha leído de la ictericia del recién nacido? O es una ictericia fisiológica, ¿no? Doctora Ramos, ¿leyó sobre...? No, doctor, no he leído. Ya, entonces, le dicen doctores, se llama la ictericia fisiológica, ¿no? Fisiología. Por cuestiones hormonales, los recién nacidos pues tienen una eritropoiesis, ¿no? Una eritroblastosis, en otros casos se llama eritroblastosis fetal, más marcada, y que se le tiene que dar tratamiento, pero normalmente dura hasta el 12º día del recién nacido, ahí ya debe de disminuir. Entonces tú ves a los niñitos tienen un poco de ictericia en distinto grado, hay coluria, ya cuando es marcado ya tenemos que observar. Entonces no se olviden, le dicen la ictericia del recién nacido, pues hasta los 12 días. El problema es que hay que algunos pacientes o algunos niños que tienen estos problemas de ictericia y cuando es crónico, ¿qué puede pasar, doctora Ramos, perdón, con el niño? Cuando revisamos semiología tenemos que ver también del recién nacido, ¿no? ¿Qué pasa si la ictericia es persistente, más allá de las 2 semanas? ¿Se puede producir una enfermedad crónica al hígado? Al hígado, la bilirrubina alta, doctores, va a impregnar los núcleos basales cerebrales, y va a lesionar, por eso se llama kernicterus. Ya, entonces el niño puede tener hasta cierto grado de déficit mental, de retardo mental. Entonces no se olviden, cuando vean un niño, la mamá les va a consultar a ustedes, no, a la semana, doctora, a la semana el bebito está medio, sus ojos están medio amarillentos. Entonces usted va, tiene que examinar cómo estará el hígado, qué tamaño estará el hígado, qué tipo de ictericia tiene. Y cuando vean que está en las primeras 12 días, 10 días, entonces dicen, debe ser una ictericia fisiológica. ¿Ya? Entonces, pero si ya persiste de eso, es peligroso. Los bebés también vienen con rascado, de repente lo trae un niñito con retardo mental y ustedes tienen que ver por qué retardo mental. Cuando empiezan a ver sus causas, la madre dice, sí, cuando nació estuvo como 2 meses, estaba amarillito. Amarillito, este ya es carníceros. Y ahora está con impregnación de la bilirrubina en los núcleos basales. Entonces ustedes van a ver esos niños cuando hagan pediatría
Están ictéricos y que están expuestos a la luz. Están en su incubadora, pero están con bastante luz natural. O si no, luz artificial. Porque la luz natural transforma la bilirrubina. Entonces, por eso se llama a los niños que tienen que estar en exposición o tienen que estar en fototerapia. El objetivo es que nuestros núcleos basales cerebrales sean menos impregnados por bilirrubina. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre ictericia? Es todo un mundo, doctores, ¿eh? Así que... Ya. Síndrome ascítico, ¿quién revisa? Sí, yo, doctor, yo voy a continuar. Bueno, se va a denominar ascitis a la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal y también puede deberse a muchas causas, como puede ser una hipertensión portal, por enfermedades neoplásicas, enfermedades infecciosas, pancreáticas, endocrinas, ¿no? La etiología más frecuente de este aumento de la presión venosa portal se va a dar por una cirrosis hepática y el resto de los casos se debe a enfermedades del peritoneo. Con respecto a su fisiopatología, la formación de ascitis en las enfermedades hepáticas va a reconocer múltiples mecanismos y el factor más importante va a ser lo que es la hipertensión portal sinovial. La fibrosis hepática va a aumentar la presión hidrostática de los sinusoides y el líquido libre de protihidrostática de las sinusoides, y este va a escapar hacia el intersticio hepático y va a ser extraído por el sistema linfático. Entonces, cuando la presión portal va a aumentar, el flujo linfático se va a elevar de cerca de 1 litro a 20 litros por día. Y esta cantidad va a sobrepasar la capacidad del drenaje linfático y el líquido se va a vertir dentro de la cavidad peritoneal. Con respecto a su semiología, esto se va a deber también por el aumento del diámetro abdominal, puede ocasionar un signo de la oleada positiva, y podemos resaltar en el paciente que su ombligo puede estar salido o revertido. Vamos a observar los flancos abompados, las palmas hepáticas y la circulación colateral, también una matidez desplazable y una visualización de telangiectasias, ¿no? Y también por último una ictericia. Ya, ahí paramos. A ver, ¿algún comentario sobre el síndrome ascítico? Doctora Argandoña, ¿qué piensa usted de lo que ha expuesto su compañera? Bastante completo, diría yo. ¿Ya? ¿Algo que le haya llamado la atención? ¿Y cómo solucionamos ese problema? No, claro, eso no. Terapia vamos a hacerlo cuando hagamos el próximo ciclo digestivo. Ahora estamos en la etapa de reconocer los síntomas y los signos, para que no se olviden. ¿Ya? Doctora Ramos, ha seguido exponiendo, ¿no? Sí, doctor. Ya, dígame, ¿ha revisado algo cómo sería esto qué cantidad necesitamos de líquido para encontrar una citis? O sea, ¿con qué cantidad de líquido podemos encontrar el síndrome ascítico? ¿De 10 a 12 litros? No, a veces se dice que con 500 podríamos detectar, ¿no? O sea, semiológicamente, doctores, ¿ah? ¿Cómo detectamos la citis, doctora? A la inspección, ¿qué podemos encontrar? ¿Ah? A la inspección hay un aumento del aumento del volumen. Ya, perfecto, puede ir También se aumento puede del ver venas volumen. colaterales, doctor. Ya puede haber circulación colateral, ¿ya? Es- Palmas.
Abdomen embalonado por... Palmas hepáticas, ¿no es cierto? Circulación colateral, distensión abdominal. Y en la distensión, ¿qué más? A la inspección, a la percusión, a la auscultación. A la Yo percusión dije vamos a encontrar distensión. matidez. ¿A la percusión qué va a encontrar, doctor? Matidez. Matidez desplazable. El signo de la ola también, algo estaba Esa es leyendo. a la palpación. A la inspección podemos ver circulación colateral, distensión abdominal, perfecto. A la percusión vamos a encontrar matidez desplazable. O sea que primero percuten una parte de... Pueden percutir el flanco. Después hay mate y echan al paciente al otro lado y siguen percutiendo ahí. Entonces, cuando hay líquido encontramos mate, pero cuando el paciente se echa totalmente, las asas que están distendidas se va, no que tienen siempre niveles aéreos, le ponen de costado y te permite percutir. Entonces decimos, uno, matidez desplazable. Y lo otro, la matidez de concavidad, ¿no? Concavidad superior. Ya, entonces, en esos casos sí sospechas de una ascitis. Ya, ¿alguna pregunta más? Ya, continúen. ¿Quién más poner hipertensión? Sí, doctor. Yo, Camila Pérez. Ya, doctora Pérez, continúe. Ya, la hipertensión portal. Esta es el estado de aumento continuo de la presión del sistema de la vena porta. Es debido casi la mayoría de veces a un aumento de la resistencia y su etiología es la cirrosis. De acuerdo con el lugar de obstrucción del sistema portal, la hipertensión portal se clasifica en prehepática, donde está la trombosis de la vena porta, la hepática, presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, y suprahepática, donde tenemos el síndrome de Budd-Chiari. Las principales manifestaciones clínicas de la hipertensión portal son el desarrollo de varices gastroesofágicas, la ascitis, la esplenomegalia con hiperesplenismo y la encefalopatía hepática aguda y crónica. Estas situaciones están relacionadas con el desarrollo de colaterales portosistémicas. El sistema venoso portal carece de válvulas y esto facilita el flujo venoso retrógrado desde el sistema porta de presión elevada a la circulación venosa sistémica. El flujo colateral se produce en las venas rectales, la unión esofagogástrica, el espacio retroperitoneal y ligamento falciforme del hígado. Siguiente, por favor. Ahora tenemos al síndrome hepatorenal. Esta es una complicación grave de los pacientes con cirrosis y ascitis. Es de carácter funcional, ya que no hay daño estructural en el parénquima renal, por lo que es reversible. Ocurre en el 10% de los pacientes hospitalizados con cirrosis avanzada. También puede presentarse en otras enfermedades hepáticas asociadas con la insuficiencia hepática grave, como la hepatitis alcohólica y la insuficiencia hepática aguda. Su fisiopatología es la vasoconstricción de la circulación renal que da lugar a una reducción importante del filtrado glomerular. La teoría de la vasodilatación es la más aceptada para poder explicar la alteración hemodinámica que se da en el síndrome hepatorenal. De acuerdo con esta, la hipertensión portal es el evento inicial en la patogenia del síndrome hepatorenal que induce una vasodilatación arterial
principalmente esplácnica. Los mecanismos responsables de la vasodilatación esplácnica no están identificados en su totalidad, pero probablemente obedecen a un aumento en valores de sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, el monóxido de carbono, citocinas y entre otros. La vasodilatación arterial esplácnica provoca una disminución del volumen arterial efectivo, aumentando la actividad de sistemas vasoconstrictores, como por ejemplo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también de la hormona antidiurética, que determina la retención de sodio y el agua, respectivamente. Tenemos dos tipos. El tipo 1 se caracteriza por un deterioro notable y rápido, progresivo de la función renal. En la mayor parte de los casos se observa oliguria progresiva, la retención del sodio es intensa y la concentración plasmática de urea, creatinina y potasio están elevadas. Generalmente se produce una hiponatremia dilucional. De ahí tenemos el tipo 2 que se caracteriza por una forma más estable de insuficiencia renal. La creatinina plasmática es menor de 2,5 miligramos por decilitros. Y el grado de insuficiencia hepática es de menor magnitud que el que se observa en el tipo 1. El cuadro clínico predominante es la presencia de ascitis refractaria al tratamiento diurético. Siguiente, por favor. Ya, ahora la encefalopatía hepática. Esta ocurre en ausencia de hipertensión portal y no se conocen exactamente los mecanismos que lo producen. En general, las hipótesis se basan en cambios en los niveles energéticos cerebrales, alteraciones estructurales y funcionales de la membrana sináptica y modificaciones en la función de los neurotransmisores. Se dice que es la incapacidad de detoxificación hepática con la consiguiente acumulación de amoníaco, falsos neurotransmisores, ácidos grasos de cadena corta, benzodiazepinas endógenas y ácido gamma-aminobutírico, que es la responsable de los síntomas neurológicos. Tenemos la encefalopatía hepática aguda y crónica. La crónica es un complejo síndrome neuropsiquiátrico que es caracterizado por un conjunto de alteraciones funcionales del sistema nervioso que pueden ser reversibles y que se presentan en las afecciones hepáticas que evolucionan con insuficiencia hepatocelular y un aumento de la circulación portosistémica. En su fisiopatología se han planteado diversas teorías para poder explicar el desarrollo de esta, pero algunos sostienen que es un trastorno de la función de los astrocitos, ya que estos representan aproximadamente un tercio del volumen cortical y desempeñan un papel clave en la regulación de la barrera hematoencefálica. También están involucrados en el mantenimiento de la homeostasis, de los electrolitos y en el suministro de nutrientes y precursores de los neurotransmisores a las neuronas. También cumplen un papel en la desintoxicación de un número de productos químicos. Se dice que las sustancias neurotóxicas como el amoníaco y el manganeso pueden contribuir en los cambios morfológicos y funcionales en los astrocitos tipo Alzheimer 2. La hipótesis del amoníaco. Este es producido en el tracto gastrointestinal por la degradación bacteriana de las aminas, los aminoácidos, las purinas y la urea, y por la actividad de la glutaminasa, que convierte la glutamina en glutamato y amoníaco, principalmente en
en los enterocitos y el riñón. Normalmente el amoníaco se metaboliza en el hígado. Esta enzima además también está presente en el hígado, se encuentra en el músculo, los riñones y el cerebro. Sin embargo, los astrocitos no son capaces de aumentar la actividad de la glutamina sintetasa cuando existe hiperamoniemia, lo que los vuelve más vulnerables a los efectos del amoníaco, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, yo le voy a hablar sobre los síndromes pancreáticos en su fisiopatología y semiología. El síndrome pancreático agudo es un proceso inflamatorio que va a resultar de la liberación y activación de las enzimas pancreáticas dentro de la propia glándula, que puede comprometer por continuidad otros tejidos y órganos vecinos y desencadenar una disfunción de órganos y sistemas distantes. En cuanto a su etiología, puede clasificarse en causas directas o indirectas. Las directas como traumatismos directos en el abdomen y traumatismos postquirúrgicos. Las indirectas como la litiasis de las vías biliares, que es la causa más frecuente con un 45%, la ingestión crónica de alcohol, que va a ser la segunda causa con 35%, los fármacos como el ácido valproico, responsables del 5%, y las infecciones ya sea por virus, bacterias y parásitos. En cuanto a su fisiopatología, la activación de las enzimas pancreáticas por el reflujo del contenido biliar y la autodigestión del páncreas son las bases del comienzo de la pancreatitis aguda, y dadas por la activación de las células acinares y de las enzimas pancreáticas y su liberación a través de los conductos pancreáticos. Va a tener dos fases, tanto temprana y tardía. En la temprana va a ser menor de 2 semanas, presenta trastornos sistémicos de respuesta del huésped a lesión pancreática y presencia hasta el final de la primera semana. Se puede extender hasta la segunda semana y va a ocurrir una activación de citocinas por inflamación pancreática y se va a manifestar una respuesta inflamatoria sistémica en el caso de persistir, y el paciente está predispuesto a presentar insuficiencia orgánica. La tardía va a ser mayor de 2 semanas, va a ser una evolución lenta y duradera de la enfermedad y se necesitan estudios de imagen en busca de complicaciones si es que existe una insuficiencia persistente de un órgano, que va a ser el parámetro clínico de la severidad más importante, lo que los pacientes en esta etapa pueden necesitar medidas de apoyo como hemodiálisis o ventilación mecánica. En cuanto a su presentación clínica, va a presentar dolor epigástrico que va a ser intenso, grave, postrante y asfixiante. Y se presenta en el epigastrio, que va a irradiar en forma de cinturón y se va a extender hacia el dorso desde la séptima a la 12ª vértebra dorsal. También va a presentar náuseas y vómitos como segundo signo más frecuente, y por lo general acompaña al dolor y se va a caracterizar por eliminación del contenido gástrico y en ocasiones materias fecales. También tenemos los signos abdominales, que va a ser por la difusión del líquido pancreático a través del espacio retroperitoneal, que es responsable de los signos abdominales de la pancreatitis. Y la evidencia de hemorragia retroperitoneal se manifiesta en casos raros y muy graves por la equimosis del ombligo, como el signo de Hasse-Coulomb, y la equimosis de los flancos, como el signo de Drake-Turner. En cuanto a su diagnóstico, en la anamnesis, la evolución de las características del dolor, su forma de comienzo, sus antecedentes y las condiciones previas a su presentación. Va a aparecer de manera brusca, de síntomas muy alarmantes, dolor epigástrico, vómitos repetidos y meteorismo abdominal. Todo esto va a marcar el comienzo de una pancreatitis aguda. Y en el examen físico vamos a evaluar el abdomen, que mostrará una pared dolorosa y tensa, sobre todo en la región epigástrica, y una defensa abdominal muy discreta en relación con la intensidad del dolor. También presentará ictericia en un 15% de los casos y dependerá de la afección vesicular en el cuadro. En cuanto a su clasificación, va a ser por pancreatitis aguda leve, que puede ser edetematosa o intersticial. En esta no presenta complicaciones locales ni insuficiencia de órganos. Casi todos los pacientes con forma aguda intersticial tienen pancreatitis aguda leve. Luego tenemos la pancreatitis aguda moderadamente grave, con una insuficiencia pasajera de órganos. Va a ser menor a 48 horas, con o sin complicaciones locales o sistémicas.
puede haber o no también necrosis. Y la pancreatitis aguda grave se va a caracterizar por la insuficiencia persistente de un órgano, que puede ser única o múltiple. Esto mayormente es mayor a 48 horas y por lo común existe necrosis pancreática. Siguiente. Ahora, sobre la pancreatitis crónica, se caracteriza por el reemplazo de las células vacinales por tejido fibroso, con focos de inflamación, edema, necrosis, metaplasma y dilatación del sistema ductal. Su etiología se puede considerar dos grandes grupos, que deben ser la pancreatitis crónica calcificante, es la forma más frecuente y se va a caracterizar por obstrucción de los conductos pancreáticos primarios y secundarios, con distinto grado de compromiso de la glándula. Ya puede ser por alcoholismo crónico, hiperlipidemia, hipercalcemia, hiperparatiroidismo, puede ser hereditario también o presentar idiopática atrófica senil o pancreática. Y la pancreatitis obstructiva se debe a la obstrucción del conducto pancreático principal, que presenta una dilatación uniforme. Sus causas pueden ser malformaciones congénitas de la encrucijada y neoplasias y las neoplasias del páncreas, que puede ser también una neoplasia en la ampolla de Vater, en el colédoco o en el duodeno. En su fisiopatología se va a caracterizar por daño irreversible del páncreas, existe activación de las células estrelladas que resulta de una excreción de citocinas y producción de proteínas de la matriz extracelular, que es la causa de la inflamación aguda y crónica, y el depósito de colágeno en el páncreas. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, va a presentar dolor que aparece de forma de crisis dolorosas epigástricas o en el hipocondrio derecho, ya sea después de una ingesta copiosa de alimentos o de alcohol. También tenemos la diarrea pancreática, que aparece en 1/3 de los pacientes y se va a correlacionar con bajos niveles de lipasa pancreática. También la pérdida de peso debido a la disminución de la ingesta de alimentos para evitar el dolor, el abuso de analgésicos. También puede haber diabetes, que se produce en 1/3 de los pacientes y en los estadios más avanzados debido a la destrucción de los islotes de Langerhans. Y en cuanto a su diagnóstico, en la anamnesis los pacientes se presentan con disminución de peso, estatorrea y síntomas de carencias alimentarias múltiples. A veces encontramos ictericia y con síntomas y signos característicos de la diabetes también. También estas alteraciones obligan a descartar neoplasias pancreáticas o biliar. Y en el examen físico, en pacientes con una afección de larga duración puede observarse los signos carenciales ligados a la pérdida de peso. La palpación de la región epigástrica puede ser dolorosa y también podemos buscar los puntos dolorosos de la zona pancreática como Disjardin y Chaufar. Siguiente. Ya, un datito, haremos un comentario, doctores. No, ya el otro día hemos revisado a propósito del caso clínico todo lo que es pancreatitis aguda, ¿no? Que les decía de que es importante la anamnesis, porque de los 3 criterios, ¿recuerda usted, doctor, cuáles eran los 3 criterios para diagnosticar pancreatitis aguda? Doctor Ramos. ¿Alguien recuerda cuáles eran los 3 criterios? Ya han dado hasta examen de eso, ¿no? Doctor Rivera, ¿recuerda? El doctor Altamirano. Uno puede ser por el tiempo. Los criterios de Apache y los de Ronson. No, esos son para valoración del tipo. Para hacer diagnóstico de pancreatitis, cuadro clínico, dolor típico, las aminasas y lipasas elevadas 3 veces más de lo normal. Y un estudio de imágenes, ¿no? Esos son los criterios, doctores. Entonces, de ahí tienen que buscar la semiología típica del dolor, el cinturón, las cosas que han dicho. Ese es en pancreatitis aguda. Doctores, tienen que hacer una buena historia clínica, porque hay muchos pacientes, como hay un dolor difuso en el abdomen, que puede haber signos peritoneales con la pancreatitis,
Algunos pacientes entran a operar pensando que es una peritonitis, abren y es una pancreatitis aguda. Y peor, el acto operatorio complica peor la pancreatitis, ¿no? Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado en nuestra anamnesis y en nuestro examen clínico. Cuando hablemos de abdomen agudo, en el caso clínico ahí van a ver, ¿no? Que hay diagnósticos diferenciales en los que por eso es que tenemos que ver la anamnesis. Doctor Ramos, ¿qué le parece esto? Usted nos ha dicho que la esteatorrea, ¿cómo es la esteatorrea? Doctor Ramos. Doctor Rivera. ¿Han leído esteatorrea? Porque está en el informe. Doctor, yo fui el que expuso, Prudencio. ¿Eh? Prudencio, yo fui el que expuse. Prudencio, perdón, doctor, está acá marcado como esto, ya. Doctor Prudencio, ¿cómo era la esteatorrea? Va a ser como la presencia de grasa en las heces. Ya. La esteatorrea es la deposición con grasa. Entonces una deposición puede ser diarrea, puede ser semisólida, pero es grasosa. Y cuando el paciente ve la deposición, o nosotros vemos, está mezclada con grasa. Entonces, cuando haces tu estudio, bueno, si es así evidente, en una esteatorrea, pues nos damos cuenta, pero a veces en tu estudio de deposición, de dispepsias, hemos dicho que siempre debemos pedir un examen de heces, un coproparasitológico o coprológico. Entonces ahí vemos de que podemos encontrar esteatorrea microscópica antes de que se haga macroscópica. Entonces estamos ganando tiempo para diagnosticar la pancreatitis crónica en el paciente. Ya, continúe, doctor Prudencio. ¿Usted también va a exponer esto? ¿Síndromes rectonales? No, eso lo va a hacer una compañera. A ver, ya. Continúe, doctora. Siguiente. Ya. Ya, bueno, primero vamos a ver un poco de fisiopatología de los síndromes rectonales. Bueno, el recto va a ser la última parte del tracto digestivo, que en su parte distal comienza por el ano, que está rodeado por dos anillos musculares que van a conformar lo que son los esfínteres anales externo e interno. La separación entre el recto y el ano va a ser por una línea que está formada por las papilas anales alternadas con las criptas. Y por encima de estas va a estar el plexo hemorroidal interno. El plexo hemorroidal externo va a estar entre el esfínter externo y el margen del ano. Y esta línea separa dos lugares. Va a ser la región anal, que tiene una alta sensibilidad, y es el origen de los síndromes dolorosos rectales, y el recto, que no tiene sensibilidad. Desde el punto de vista histológico también van a ser dos regiones diferentes, el ano, que tiene epitelio escamoso estratificado, y el recto, que tiene epitelio cilíndrico. La función principal del recto va a ser la expulsión de las materias fecales, lo que comienza cuando se produce el relleno de la ampolla rectal, y está ligada a mecanismos de origen reflejo que se producen en forma espontánea o pueden ser controlados por la contracción voluntaria de los esfínteres. Siguiente, por favor. Ya, dentro de la etiología vamos a tener a las hemorroides. Estos son vasos venosos que están en los bordes del canal anal y su función es permitir una barrera que impida la eliminación de materias fecales con movimientos intestinales o con la eliminación de gases. Si se produce una irritación por el paso continuo de materias fecales que están sólidas o por el esfuerzo evacuatorio, estos plexos pueden aumentar de tamaño, herniarse y también sangrar. Las hemorroides internas pueden ser asintomáticas o producir hemorragia, rectitis hemorroidal, que son molestias al defecar, que producen prurito y tenesmo, o trombosis hemorroidal interna, que produce un dolor intenso que es agravado por la defecación. Y las hemorroides externas, que pueden producir la trombosis hemorroidal externa, que es la aparición aguda y dolorosa de tumores irreductibles en el margen del ano, que son producidos por el coágulo de la trombosis dentro del vaso venoso. La cicatrización
de estas hemorroides externas y lesiones traumáticas también llevan con el tiempo a la producción de algo llamado mariscos o carúnculas anales, que son prominencias de piel que están en el anillo anal. Esto por lo general son asintomáticas, pero pueden inflamarse y causar una sensación de quemazón, prurito y secreción mucosa o mucosanguinolenta en el paciente. En cuanto a la revestimiento cutáneo, que está en el canal anal, que suele localizarse en la región coxigia y por lo general se da por el paso de materia fecal dura. El dolor intenso después de la defecación puede persistir por unas horas debido al espasmo del esfínter anal, es típico de esta patología. También puede estar acompañada por sangre en las heces y heces acintadas. Siguiente, por favor. Ya, el prolapso rectal va a ser el descenso anormal del recto, que puede ser con exteriorización o no, a través del ano. Puede ser permanente o transitorio y lo produce una debilidad anatómica de la pelvis ósea o de las paredes musculares pelvianas. Entre sus causas están el estreñimiento, la cirugía rectal, embarazos repetidos, pólipos rectales, prácticas sexuales, etc. Cuando el prolapso es externo y permanente, también pueden aparecer procesos inflamatorios y ulcerosos, secreción mucopurulenta y también pérdidas sanguíneas. A veces también existe pérdida del control de la emisión de materias fecales, lo que se conoce como incontinencia fecal. El siguiente en etiología tenemos los condilomas acuminados, que estos son tumores pequeños y nodulares que por lo general se desarrollan al margen del ano y en las regiones genitales. Toman el aspecto de una coliflor y son causados por virus y a menudo transmitidos por contacto sexual. Siguiente, por favor. Los condilomas planos son lesiones secundarias de la sífilis. Van a ser redondeadas, irregulares, verrugosas y sobresalen unos milímetros del borde del ano. Son de color blanco y se deben considerar como granulomas productivos que son sumamente contagiosos. En cuanto al cáncer de ano, bueno, en este se observa una lesión vegetante de forma y tamaño variable que tiene zonas ulceradas o esfaceladas y que tienden a sangrar fácilmente. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener tres principalmente: la sensación de molestia en la región rectonal, la expulsión de sangre, moco y pus y cambios en el ritmo intestinal. Dentro de la sensación de molestias tenemos dolor y prurito. El dolor, bueno, en pacientes con afecciones rectonales, incluye una sensación de malestar en la región anal, que en la mayoría de los casos se asocia con hemorroides o trastornos de la defecación, debido a la gran inervación de la región anal. Las afecciones que se encuentran más cerca del ano son mucho más dolorosas y el dolor aumenta con la contracción de los esfínteres y con la expulsión de materias fecales. El dolor también puede tener características de dolor intenso, persistente, quemante, o también el paciente puede referir una sensación de peso. En afecciones generalizadas de la región, también se puede irradiar a estructuras vecinas como la vejiga y órganos genitales, y en otros casos también se produce en la región del coxis. También esto puede presentarse como tenesmo, que es una manifestación dolorosa de la región rectonal, con necesidad muy urgente del paciente de evacuar las materias fecales, y después de haber evacuado, una ausencia de la sensación normal de haber vaciado el recto completamente. El prurito anal es la sensación de picazón en la región anal, que está acompañada por una necesidad de rascarse y que lleva a la producción de lesiones de rascado que siguen perpetuando este síndrome de prurito. Por lo general se da por alteraciones de la región anal que son producidas por varias afecciones como parásitos, hemorroides externas, un paciente con diarreas frecuentes, diabetes y eczema. Por ejemplo, es muy característico el prurito anal nocturno, que es producido por el Oxyurus vermicularis, que es una parasitosis muy frecuente en niños. Y cuando no se puede encontrar alguna otra etiología, se le denomina prurito idiopático. La segunda manifestación va a ser la expulsión de sangre, moco y pus. Vamos a tener aquí la proctorragia, que es uno de los síntomas más frecuentes de consulta.
Debe realizarse un interrogatorio exhaustivo y un examen cuidadoso para poder descartar otras patologías como el cáncer de recto y de colon, pólipos, diverticulosis colónica. Y bueno, la pérdida de sangre que se va a dar puede ser mínima y se puede observar el paciente va a indicar que lo observa en su ropa interior. Estas pueden ser gotas que preceden a la expulsión de materia fecal, como ocurre en el cáncer de recto, o también puede aparecer después de la defecación, como ocurre en las fisuras anales y en las hemorroides. Las hemorragias importantes en los pólipos, en los cánceres ulcerados y en la angiodisplasia y la diverticulosis, se puede observar la eliminación abundante de sangre roja por vía anal, que es lo que conocemos como hematoquesia. Y finalmente los cambios del ritmo intestinal, tenemos la constipación o estreñimiento y la incontinencia rectal. Bueno, el estreñimiento va a ser la dificultad de evacuar las heces con un aumento de su consistencia y van a tener una forma acintada. Esto se observa en afecciones del recto y ano, como son los tumores rectales, rectitis, fisura anal y hemorroides internas, y se deben a un espasmo del esfínter interno del ano y a una disminución del calibre intestinal o a la contractura del esfínter externo. Entre algunas de sus causas del estreñimiento, la más frecuente es la pseudodiarrea, que se caracteriza por la eliminación de pequeñas cantidades de material fecal de consistencia líquida que han sido retenidas durante mucho tiempo. Y en la incontinencia rectal se da cuando los esfínteres anales interno y externo, que son los responsables del cierre del ano, pierden su función. Entre sus causas tenemos la edad avanzada, el estreñimiento crónico, embarazos frecuentes, secuelas de una cirugía rectal, enfermedades anales y enfermedades inflamatorias intestinales. Siguiente, por favor. Ya. En el examen físico vamos a tener primero... Doctora Pizarro, ¿podemos hacer un pequeño break de 5 minutos, por favor? ¿Ya? Un momentito, por favor.
Doctores, continuamos. Doctora Pizarro, continúen, disculpe la interrupción. Después, terminando su exposición, hacemos unos pequeños comentarios. Ya, ok. Ya, bueno, entonces en el examen físico tenemos primero la inspección. Esta debe realizarse una minuciosa inspección de la región anal en posición genupectoral. Esta es la posición en la que el paciente se coloca de rodillas con estas separadas y las piernas formando un ángulo recto con los muslos, el tórax sobre la camilla y la cara de lado apoyada sobre una almohada. O también se puede realizar con el paciente en decúbito lateral con los muslos flexionados sobre el abdomen. Aquí buscamos por alteraciones como eczemas, escoriaciones, orificios fistulosos, abscesos, condilomas, hemorroides, etc. En sí, el examen que vamos a realizar es el tacto rectal. En todo paciente con alteraciones rectonales se debe realizar esta práctica, ya que nos permite una evaluación objetiva de algunas lesiones que pueden escapar a una inspección externa. ¿Cómo se realiza? Se realiza con el dedo índice, que está protegido por los guantes. Se embadurna la región anal con vaselina y lentamente se introduce el dedo en el canal del ano y en la ampolla rectal. Este método se utiliza para poder evaluar el tono de los esfínteres, la superficie mucosa rectal, las irregularidades de la mucosa que se palpan en algunas rectitis, cuerpos extraños, fecalomas, lesiones tumorales, abscesos, estenosis. Y también debe evaluarse la producción de dolor a la palpación y si hay induraciones que puedan corresponder a abscesos. En el hombre se palpa la región vesicorrectal y se evalúa el tamaño y consistencia de la próstata. Y en la mujer se evalúa el fondo de saco rectovaginal o rectouterino, que es el lugar en el que se localizan metástasis de tumores extrarrectales. Un examen que podemos utilizar es la rectosigmoidoscopía, que nos sirve como medio de diagnóstico en la región rectonal y se da previo a una indicación de la fibrocolonoscopía. La fibrocolonoscopía nos va a permitir evaluar la región anal y, si es necesario, el colon, ya que nos permite la visualización directa o a través de un monitor para hacer un diagnóstico y también para tomar muestras que permitan realizar estudios anatomopatológicos e incluso el tratamiento de lesiones polipoideas mediante su extracción. Luego tenemos la radiología, que es para el estudio de la región rectal, y finalmente los exámenes de laboratorio. Se realiza el análisis de las materias fecales y además análisis generales que nos van a ser útiles en el diagnóstico de afecciones específicas como puede ser sífilis, sida, tuberculosis, y para investigar el estado general del paciente, sobre todo en lo que son los estudios hematológicos para detectar la pérdida de sangre. Todo, gracias. ¿Qué tal, doctores? ¿Alguna pregunta? Doctora Pizarro, está muy bien con su exposición porque nos ha mostrado muchas imágenes, doctores. Como estamos haciendo semiología, necesitamos bastante imagen para que ustedes lo puedan entender. ¿Ya? Y así conciso, todo lo orientado a la semiología, ¿no? Recordarles, doctores, que en la sintomatología de problemas rectoanales, siempre el paciente, no sé por qué, pero como es una zona un poco más íntima, digamos, demoran a veces, no son muy... Los pacientes no vienen inmediatamente, siempre cuando ya hay ya la sintomatología es evidente, acuden. A veces banalizan los pacientes. Pero hay otros también que ven una gota de sangre, doctores, vienen y es un estrés terrible. ¿Eh? Y sin embargo, de repente puede ser una simple fisura o un hemorroide simple. La sintomatología, doctora Pizarro, como usted dijo, ¿no? El dolor es intenso cuando ya hay antecedentes de hemorroides. Entonces siempre piensen que un dolor con una tumoración ahí puede ser una trombosis hemorroidal y es muy dolorosa. Mientras no se saque el trombo, eso duele demasiado. Entonces es evidente, el paciente viene por eso.
¿Ya? Entonces las fisuras, y en niños, como comentamos el otro día, el prurito anal, ¿no? Por la oxiuriasis que han referido también ahí. Y el oxiuros, al ser un parásito cosmopolita y ser un parásito familiar, ¿por qué? Pues si ustedes se encuentran en un niño un oxiuros, tienen que dar tratamiento a toda la familia, incluido a las mascotas. No se olviden, no den solamente al niño, porque como es comunitario, como los huevos se esparcen en la casa, si hay uno, tiene que dar tratamiento a todos. No se olviden, desde ahora ya vamos adelantando lo que es parasitología. ¿Ya? Entonces, la sintomatología siempre les va a orientar a problemas rectonales, ¿no? Y la rectorragia, que ya son evidentes, como hemos comentado la semana pasada, ¿no? Cuando ya hay hemorragia es evidente, entonces ahí tienen que ustedes pensar de que hay varias causas por las que puede haber una rectorragia. Rectorragia es roja viva, ¿no? Hematoquesia es la deposición mezclada con sangre un poco más oscura. Y el prurito, el pujo, tenesmo, la incontinencia rectal, todo eso son problemas. Y la otra causa frecuente de consulta es el estreñimiento, que son problemas crónicos, ¿no? Eso es dentro de la sintomatología. Y al examen tienen que terminar ustedes, además de la inspección, con el tacto. No se olviden el tacto rectal, doctores, ¿no? Para evaluar la ampolla, lo que ha dicho la doctora, hay que ver si hay tumoraciones, ¿no? Muchas tumoraciones pueden estar al alcance del dedo. Y en varones, la evaluación también, además de la parte rectal, es la evaluación prostática. Doctora Pizarro, ¿algún comentario? ¿Algo más que se haya olvidado? Ya, doctores, creo que las imágenes, que revisen nuevamente las imágenes de la exposición, están muy didácticas, entonces es para entender bien, ¿no? A la inspección, cuando ustedes vean, doctores, cuando vean un condiloma acuminado, doctora Pizarro, ¿puede poner esa imagen de condiloma acuminado, por favor? Doctora Pizarro. Sí, Renzo, ¿puedes poner la diapo, porfa? Esa del condiloma acuminado, vamos a hacer un pequeño comentario. Acá están viendo, ¿no? Vean, doctores, el condiloma acuminado. Ya, acá abajo, ven. Vean cómo sale como todas estas lesiones, estas ya son bien marcadas, ¿no? Eso, cuando ustedes vean eso, es enfermedad de transmisión sexual, tienen que buscar, de fondo hay una inmunodepresión, tienen que buscar sífilis o tienen que buscar VIH. Ya, entonces el hallazgo de esto ya es que hay inmunosupresión y las prácticas sexuales no normales que tienen que buscar en nuestros pacientes. Ya, son cosas contagiosas y que hacer esa parte de la historia de conductas sexuales tiene que hacerlo con mucho cuidado, sin herir susceptibilidades, explicar bien al paciente y no comentar. Entonces tienen que buscar la autorización del paciente para hacer un tacto rectal. Pero cuando es evidente, ya pues acá la imagen que usted pone, doctora Pizarro, eso sea evidente, ¿no? Tanto en hombres como en mujeres, a veces hay condilomas acuminados. Cuando examinamos la parte perineal, estamos examinando rectal ya. Y en mujeres ya vamos examinando también ya la parte ginecológica externa, ¿no? No van ahí ya hacemos parte rectal. De nuevo van a más tarde descubrir nuevamente el paciente. Ya no, en un solo momento examinamos la parte ginecológica y la parte rectal. Era no estar descubriendo, tapando, descubriendo nuevamente el paciente. ¿Bien? Y el prolapso rectal, doctores, es frecuente en niños. ¿Ah? Hay una parasitosis que da bastante prolapso rectal, que es la trichuriasis. Les da mucho pujo, tenesmo a los niños que al final terminan
O los niños que tienen mucha diarrea pueden terminar con un prolapso rectal, que es así como la imagen que tienen arriba, que es bien dolorosa y hay que reducir eso. No, reducir es con unas cremas, hay que volver a su lugar y buscar la causa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos por concluido el seminario. Nos vemos mañana, doctores. Disculpen la demora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, nos vemos entonces mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Cuídese. Ya, nos vemos.